Y está con nosotros Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, y quien fue presidente consejero o consejero presidente del entonces llamado Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, muy buenos días, muchas gracias de que estés aquí con nosotros. Con enorme gusto, Raimundo, muy buenos días. Luis Carlos, ya se ha discutido mucho sobre este choque político ideológico que hay del presidente en contra del Consejo, no del Consejo General del INE, sino del consejero presidente y particularmente de Ciro Murayama, que está muy focalizado ahí este conflicto. Pero yo quisiera irme a otra parte, que tú conoces también muy bien, que son las consecuencias de lo que esto está viviendo en el mundo. Visto esto en el mundo, te pregunto, ¿cuál es la percepción en muchos países sobre la forma como se construyó, se desarrolló, evolucionó y ha actuado el Instituto Nacional Electoral? Porque esto tiene una consecuencia que te quiero preguntar posteriormente. Bueno, el INE, antes IFE, tiene una enorme reputación en los circuitos de autoridades electorales del mundo. La tiene la Organización de Estados Americanos, la tiene la Organización de las Naciones Unidas. Te diría, sin exagerar, que el INE es probablemente una de las 2, quizá 3 instituciones mexicanas de mayor reputación en el mundo. Y esto se ha logrado porque son 30 años de trabajo, 30 años de consistencia, y además porque el INE, por su reputación, se ha convertido en capacitador de otras autoridades en el mundo, de tal forma que esto es lo que hace que el INE sea una institución tan respetada y valorada en muchos países del orbe. Ahora, visto este tipo de ataques que incluso están hablando de una reforma electoral para modificar el INE, o lo que dice Mario Delgado, hay que eliminar al Instituto Nacional Electoral, y hasta de manera muy ligera dice, y con los terrenos en los cuales se encuentra el INE podemos hacer esto y aquellas otras cosas. Sí hablan de una aniquilación de un órgano electoral. Hipotéticamente hablando, si esto llegara a darse, ¿cuál sería la repercusión en el mundo? México entraría en el circuito de los países en donde se ataca al órgano electoral con el fin de ir demoliendo las bases institucionales de la democracia. Hay 2 argumentos que se dicen en el mundo sobre 2 líneas rojas que cuando se cruzan estamos en una situación de emergencia. Una son las Cortes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otra es el órgano electoral. De tal forma que si López Obrador, después de las elecciones, efectivamente manda su iniciativa de reforma constitucional para desaparecer al INE, reducir los diputados plurinominales y reducir el financiamiento de partidos públicos, estaremos entrando a esa zona turbulenta en donde claramente ya hay un objetivo político claro y estaremos considerados en el mundo como estos experimentos que en la mayoría de los casos acaban muy mal, Raimundo. Ahora, Luis Carlos, en este contexto se vincula indiscutiblemente con el tema de la economía, particularmente por la vía de las inversiones. Un camino en ese sentido, como ha sucedido en otras partes del mundo, ¿qué tipo de consecuencias económicas y de inversión puede traer a este país? Hasta este momento, Raimundo, la enorme liquidez de la economía global ha permitido que, a pesar de la incertidumbre doméstica que han generado algunas políticas públicas de López Obrador, los flujos y la tenencia de bonos gubernamentales por parte de extranjeros se ha mantenido, aunque ha disminuido, se ha mantenido más o menos estable, y esto ha permitido que, por ejemplo, el tipo de cambio se mantenga estable. Pero este tipo de decisiones que ya afectan estructuralmente el concepto de una república democrática y que por lo tanto anticiparían una segunda mitad del sexenio mucho más ideologizada y mucho más destructiva desde el punto de vista institucional, sí tendría afectación en los mercados, sí habría ya una luz roja de que México camina en una dirección, y sin duda esto afectaría la economía. No significa que los capitales saldrían de la noche a la mañana, pero significaría que México deja de ser un espacio en donde se puede pensar como un socio de inversión de mediano plazo. Fíjate, estaba leyendo un reporte del Banco de México que pasa muy desapercibido en los medios, de una fuga de capitales en este país de 26,000 millones de pesos. Es una cosa
notable y notoria, y además sí debilita mucho la economía. Pero regreso a este tema. Esta línea discursiva, esta retórica, es que es una retórica política fundamentalmente, hay que entenderlo así. Sin embargo, refleja mucho un talante o una intencionalidad. Pero cuando uno escucha, o cuando alguien fuera de México escuche y atienda lo que está señalando Félix Salgado Macedonio, ¿qué tipo de reacción o qué tipo de alerta puede generar esto? Bueno, la alerta de que estamos en un país donde un candidato a un gobierno puede sugerir linchamiento de las autoridades, que es lo que hizo en el fondo Salgado Macedonio cuando habló del domicilio del presidente del INE. Dos, que un personaje tropical, siniestro, bravucón, puede hacer rehén a las instituciones de sus caprichos individuales. Claramente lo que está ocurriendo ahora, afortunadamente, Raimundo, es que lo que está prevaleciendo, al menos hasta el día de hoy, en este momento, es que está prevaleciendo el valor de las instituciones. Ya veremos qué decide el tribunal dentro de 2, 3, 4 días. Pero esto es una buena noticia, lo que está ocurriendo. Lo que es una mala noticia es que ya sabemos lo que va a decir el presidente. El presidente ya lo dijo ayer y lo va a repetir hoy y lo va a decir mañana, que esto es un atentado contra su proyecto político. Y dos, el 7 de junio, la mañanera del 7 de junio, el presidente va a decir en su primera intervención que Morena y sus aliados perdieron diputados por culpa del INE. Y muchos candidatos a gobernador, perdedores de Morena, van a hacer un conflicto postelectoral, porque esa es la señal que viene de arriba. Entonces, el proceso electoral, que siempre ha sido un espacio de distensión política, de oxigenación de la vida nacional, en esta ocasión se va a convertir en un espacio de confrontación. Creo que en ese sentido el país ya perdió y es una lástima que esto esté ocurriendo así. Luis Carlos, muchísimas gracias por haber platicado esta mañana con nosotros. Muy buen día. Síguete cuidando. Gracias, Raimundo. Buenos días.